Hablemos acerca del poder de la intercesión del que está bien con Dios. En Santiago capítulo 5 versículo 16 dice en la versión Reina Valera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La versión Palabra de Dios para Todos, me encanta la forma en cómo lo traduce, y es: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Para poder ser intercesores con resultados efectivos y poderosos, creo que el elemento fundamental es estar bien con Dios, porque a quien le estamos hablando es a Dios, y lo que le estamos pidiendo a Él no es algo simple. Al interceder nos colocamos en medio de Dios y la necesidad, Dios y el necesitado, y estamos hablándole palabras a Dios en favor de alguien que está en una situación en la que posiblemente no pueda comunicarse con Dios. Tal es el caso de cuando intercedemos por los que no tienen voz, cuando oramos por aquellos que no han tenido el acceso directamente a Dios, cuando oramos por nuestras familias que se encuentran alejadas de los pies del Señor. Y es terrible porque cuando no intercedemos como se debe, estamos omitiendo algo que deberíamos de hacer como iglesia. Ahora bien, hablemos de qué es intercesión. Y es que la intercesión es más que una oración. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pero es necesario recalcarlo. Es más que una oración. Intercesión es ponerse en la brecha por otros, ponerse a la brecha por otros, como lo decíamos, en favor de alguien más. No solo en favor de nosotros mismos, sino que estamos intercediendo, colocándonos en un término medio entre Dios y la necesidad que hay. Colocarse en una posición intermedia entre Dios y la necesidad es algo que todo intercesor sabe hacer y lo hace bien. Otra de las definiciones de la intercesión es que es clamar a Dios con fe y perseverancia, creyendo en su poder para obrar. De nada serviría que nos acercáramos a Dios intentando decirle cosas sin conocerle. Por eso es que a través de su palabra buscamos conocer más de Dios. Y si nuestras motivaciones no son la necesidad, si nuestras motivaciones no son la pasión por las almas, si nuestras motivaciones son intereses meros egocéntricos, egoístas, o buscar protagonismo, lo más probable es que esa oración no sea efectiva, que esa intercesión no tenga el efecto que debería de tener. Y sabe algo muy interesante, es que Dios busca intercesores que estén dispuestos a levantar un clamor por su pueblo. En Ezequiel capítulo 22 versículo 30 encontramos unas palabras muy tristes, una cita de verdad muy triste. A nivel personal considero que el versículo bíblico Jesús lloró siempre representó para mí algo muy triste, como también el otro versículo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hay más versículos bíblicos tristes de los que podríamos hacer mención, como el momento en el que Jesús dice: Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero este versículo, Ezequiel 22:30, se trata de que Dios está buscando una cualidad en personas que es rara esa cualidad. Si usted es una persona intercesora, usted realmente está siendo buscado por Dios. Estamos siendo buscados por Dios. Y dice Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y sabe qué? No lo hallé. Y eso es algo que está ocurriendo hoy en día. Actualmente hay más personas interesadas en sus propios intereses, valga la redundancia. Personas que velan más por sus intereses que por la obra de Dios. Personas que están buscando más ser vistos que servir. Cuestiones que deberíamos de erradicar de nuestras vidas, pero caemos muchas veces en ese círculo vicioso de querer hacer algo para promovernos, o de querer hacer algo sin la intención de tocar el corazón de Dios. Y eso es algo muy triste.
Sin embargo, hay 5 intercesores de los que quiero hablarles en este momento. Y el primer intercesor es Abraham. Vamos a colocar nada más 5 ejemplos para esta ocasión. Y en Génesis capítulo 18, versículo 23 al 33 encontramos que Abraham rogó a Dios para que no destruyera la ciudad si se encontraban justos en ella. Nos enseña que la intercesión puede hacer la diferencia en el destino de muchos. Ellos estaban destinados a algo, pero él intercedió para que ojalá no fuera destruida Sodoma y Gomorra. Le dice a Dios, pero si hay 50, ¿destruirías ese lugar a causa de los 50? Y Dios le dice que no, por amor a esos 50. Pero ¿y qué tal si son 45? ¿Qué tal si son 30? ¿Qué tal si son 20? Y comienza Abraham a hacer como el regateo, bajándole a Dios la cantidad de justos que podrían haber en ese lugar. Tristemente no había esa cantidad de justos, por eso usted ya sabe la historia de Sodoma y Gomorra. Y el destino de muchos podría cambiar, como fue el caso de Jonás cuando fue a predicar a Nínive. La gente se tiró a clamar a Dios, a volverse a Dios. Y Dios escuchó esa intercesión porque hasta el rey se puso a orar por él y por su nación. Entonces Dios cambió el plan que tenía. Es posible que Dios pueda cambiar algunos planes cuando Él está determinado a dictar una sentencia. Es posible. Eso es muy probable. Y por eso es que necesitamos orar por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra comunidad, por nuestra iglesia, por nuestra familia. Porque hay personas que a consecuencia de cómo van caminando, a consecuencia de cómo se están alejando de Dios, van directito a una condenación eterna. Pero a través de nuestra intercesión, esas personas pueden cambiar y venir a la luz del arrepentimiento. Avanzo y encontramos el segundo ejemplo, que es Moisés, intercesor por el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 32, versículo 11 al 14, dice que después del pecado del becerro de oro, Moisés se paró en la brecha por el pueblo. Su intercesión movió el corazón de Dios y evitó la destrucción total de Israel. Dios ya estaba determinado, porque Él estaba muy enojado por la actitud de ese pueblo. Pero como Dios es misericordioso, también su corazón fue tocado por la intercesión de un hombre que estaba bien con Él, por la intercesión de alguien que estaba bien con Dios y que ejerció una intercesión eficaz, algo de poder, algo eficiente, como lo que pasó con Abraham. Que Dios no le quiso ocultar los planes a Abraham, y eso muestra la calidad de amistad que había, el vínculo hermoso entre un Dios creador y la creación. Eso mismo puede ocurrir con nosotros. Dios podría ver en nosotros personas que estemos bien y que Él nos pueda notificar a nosotros algunos asuntos y nosotros tener la confianza de poder hacer lo que Abraham hizo, de tratar de, permítanme el término un poquito exagerado, torcerle el brazo a Dios en su decisión. Sin embargo, Dios ya había determinado y no había la cantidad de justos que Abraham le estaba regateando a Dios. El tercer intercesor es Samuel. En el primer libro de Samuel capítulo 7, versículos 5 al 9, encontramos que Samuel clamó a Dios por Israel en medio de la opresión filistea, y Dios respondió. La intercesión trae liberación y victoria en tiempos de crisis. Era una temporada muy difícil para el pueblo de Israel. Todavía no habían reyes. Entonces era muy difícil, porque en esos tiempos el líder de Israel no estaba tan bien, se estaba mal. No sé con exactitud cuánto antes de Cristo o cuánto antes de un rey ocurrió esto, pero fue mucho antes de David, antes de Saúl y que Saúl se perdiera. Las personas se pueden perder, y Elí en esos tiempos estaba corrompido y él no pudo haber hecho una intercesión eficaz. De hecho, por culpa de él, a consecuencia de que él no supo liderar bien el pueblo de Israel, era que estaba sucediendo ese desastre con los enemigos del pueblo de Israel. Para ese tiempo ya Elí había fallecido, pero desde los tiempos de Elí estaba ese asedio del pueblo de los filisteos en contra del pueblo de Dios. Samuel marcó la diferencia porque se convirtió en un intercesor mientras existía esa batalla campal
algo terrible para aquellos tiempos. Daniel fue otro intercesor, el cuarto intercesor, que intercedió aún estando en el exilio. Lo que quiere decir que a pesar que él se encontraba en una condición no tan favorable y que amenazaba incluso su vida, él mantuvo esa buena disposición de poder clamar, de poder interceder, y Dios le mostró algo maravilloso en Daniel capítulo 9, versículo 3 al 19. Y por último, y no menos importante, Jesús, nuestro amado Jesús, nuestro supremo intercesor. Jesús intercedió por Pedro antes de su prueba. Le dijo: he rogado por ti para que no te falte fe, para que tu fe no falte, mejor dicho. Hoy Él sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Podemos encontrar la forma en la que Dios es nuestro intercesor, en la que Jesús es nuestro intercesor ante el Padre, en Lucas capítulo 22, 31 al 32 y en Hebreos 7, 25. Ya casi para finalizar esta reflexión, hay claves para una intercesión eficaz, provocando el poder de Dios. Y la número 1 es orar con fe y perseverancia, según Lucas 18, 1 al 8. Interceder con amor y compasión, según Romanos 8, 26 al 27. Buscar la voluntad de Dios en la intercesión, según 1 de Juan 5, 14 al 15. Permanecer en santidad y obediencia, según Isaías 59, 1 al 2. Y orar en el Espíritu, según Efesios 6, 18. Pero sobre todo, ser intencionales, intercesores, con una intención clara. Es que estamos llamados a clamar a Dios, porque Dios sigue buscando intercesores que clamen por su pueblo. La intercesión eficaz puede traer avivamiento, sanidad y restauración. La pregunta acá es: ¿estás dispuesto a pararte en la brecha por tu familia, tu iglesia, tu nación? En conclusión, Dios nos ha llamado a interceder con fe y perseverancia. La oración de un justo tiene poder y puede cambiar las circunstancias. Del que está bien con Dios tiene el poder de hacer maravillas a través de su intercesión. Hoy es el día de levantarnos como intercesores y clamar con confianza, sabiendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es tiempo de clamar y ver cielos abiertos. Esta reflexión no solamente va a quedar aquí en una transmisión o en un video en las redes sociales. Esta reflexión debería de ser algo que nos desafíe a levantarnos como intercesores genuinos y presentar una intercesión que sea eficaz, efectiva, que sea de poder. Les animo, mis amados, a mantenernos en constante oración y a pedirle a Dios por las diferentes necesidades que existen, teniendo en cuenta que Dios tiene el poder para hacer cosas maravillosas, pero también tiene mucho que ver la calidad de intercesores que seamos usted y yo. Dios les bendiga.